A los 23 años, había pagado mis préstamos, comprado una casa y construido un negocio de 6 cifras, todo sin la ayuda de mis padres. Cuando mi hermano dorado se fue a la bancarrota, me demandaron por robar su futuro. No llegué a un acuerdo. Los convertí en un ejemplo. Estaba de pie en ese estéril baño del tribunal a los 28 años, mirando documentos legales que hacían que mis manos temblaran incontrolablemente. Mis propios padres me demandaban por $2 millones, alegando que de alguna manera yo había robado el destino de mi hermano. La ironía cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Mientras que Jackson había recibido $550,000 en dinero familiar y había fracasado espectacularmente, yo había construido una próspera consultoría de marketing desde absolutamente nada. Su demanda alegaba que utilicé conocimientos familiares privilegiados para sabotear la empresa comercial idéntica de Jackson. Mientras sostenía esos papeles, una realización aterradora cristalizó en mi mente. Esta batalla en la corte determinaría en última instancia si el trabajo duro podía triunfar sobre el sentido de derecho en mi familia para siempre. Al crecer en los suburbios de Denver, nuestra dinámica familiar fue clara como el cristal desde el momento en que pude entender el favoritismo. Mi padre, David, era dueño de una exitosa empresa de construcción que nos había proporcionado un cómodo estilo de vida de clase media, mientras que mi madre, Susan, administraba cada centavo de nuestras finanzas familiares con meticulosa precisión. Jackson, mi hermano, que era 2 años mayor, parecía sobresalir sin esfuerzo en todo lo que tocaba. Los deportes le resultaban naturales. Las calificaciones escolares aparecían sin estudiar, y nuestros padres elogiaban constantemente sus instintos comerciales naturales. Mientras tanto, yo trabajaba en empleos de medio tiempo desde los 14 años en adelante. Mientras Jackson jugaba béisbol y asistía a torneos de fin de semana que nuestros padres apoyaban con entusiasmo, yo empacaba comestibles en el supermercado local y daba clases particulares a estudiantes más jóvenes por $5 la hora. Nuestros padres veían los logros atléticos de Jackson como signos de grandeza futura, mientras descartaban mis intentos empresariales como pasatiempos lindos que eventualmente se desvanecerían. Cuando llegaron las solicitudes para la universidad, la diferencia en el trato se volvió dolorosamente obvia. Jackson recibió una beca completa para la Universidad de Colorado por béisbol, completa con celebraciones que duraron semanas. Nuestros padres organizaron costosas cenas, invitaron a miembros de la familia extendida y hablaron sin cesar sobre el futuro brillante de su hijo. Cuando obtuve becas parciales por mis logros académicos, la respuesta fueron asentimientos educados y breves felicitaciones antes de que las conversaciones volvieran rápidamente a los últimos logros de Jackson. Me gradué de la Universidad de Denver con un título en negocios y $38,000 en deuda de préstamos estudiantiles que se sentían como una montaña sobre mis hombros. Jackson se había especializado en comunicaciones, pasó 4 años festejando extensamente y apenas logró graduarse con un promedio de calificaciones de 2,7. A pesar de su pobre desempeño académico, nuestros padres continuaron viéndolo como la historia de éxito de la familia. Después de graduarme, me mudé temporalmente a mi habitación de la infancia para ahorrar dinero mientras trabajaba en 3 empleos de medio tiempo y solicitaba puestos de marketing. Se suponía que el acuerdo duraría 6 meses como máximo, pero encontrar trabajo de marketing de nivel de entrada resultó más desafiante de lo esperado. Durante este periodo, Jackson anunció su intención de iniciar su propia agencia de marketing digital, alegando que tenía ideas revolucionarias sobre cómo llegar a los consumidores modernos. Nuestros padres inmediatamente se ofrecieron a financiar su sueño empresarial con $550,000, combinando sus ahorros de jubilación con un préstamo comercial sustancial que acordaron firmar conjuntamente. Observé la reunión familiar donde Jackson presentó su plan de negocios supuestamente innovador, y mi estómago se desplomó al reconocer cada una de las estrategias y conocimientos que discutía. El plan de negocios contenía descripciones detalladas de técnicas de psicología del consumidor, estrategias de participación en redes sociales y sistemas de gestión de relaciones con clientes que sonaban inquietantemente familiares. Estos eran conceptos y enfoques que yo había compartido durante innumerables cenas familiares al discutir mis pasantías de marketing, trabajo de agencia a tiempo parcial y proyectos independientes. Jackson había estado sentado en silencio en esas mesas de cena, aparentemente escuchando atentamente y tomando notas mentales mientras yo compartía mis luchas, conocimientos e historias de clientes. Cuando intenté señalar las similitudes obvias entre su plan y mis conversaciones anteriores, nuestros padres desestimaron inmediatamente mis preocupaciones.
Me acusaron de celos por las habilidades naturales de liderazgo de Jackson y sugirieron que estaba siendo mezquino con respecto a su éxito. Según ellos, Jackson había desarrollado independientemente estos brillantes conceptos de marketing a través de su propia inteligencia e intuición empresarial. La realidad me golpeó como un golpe físico. Jackson había estado cosechando sistemáticamente mis experiencias, mi conocimiento ganado con esfuerzo y mis conocimientos profesionales para construir su propia base empresarial. Había escuchado mis historias sobre clientes difíciles, estrategias de campaña exitosas y tendencias de la industria, para luego volver a empaquetar todo como su propio pensamiento original. Nuestros padres no solo no reconocieron este robo intelectual, sino que lo celebraron activamente como evidencia del genio empresarial de Jackson. Con $800 en mi cuenta corriente y la determinación ardiendo en mi pecho, me mudé a Portland, Oregón, en busca de nuevas oportunidades. La ciudad representaba una pizarra limpia donde la dinámica familiar y el favoritismo no podían influir en mi trayectoria profesional. Pasé mi primer mes durmiendo en el sofá de mi amiga de la universidad, Rachel, contribuyendo con lo que podía para los comestibles mientras buscaba un empleo estable. Después de 3 semanas de búsqueda intensiva de empleo, aseguré un puesto administrativo temporal en una pequeña empresa de marketing llamada Creative Solutions Northwest. El pago apenas cubría los gastos básicos, pero la oportunidad de observar las operaciones de marketing profesional desde el interior resultó invaluable. Durante las pausas para el almuerzo y después del horario laboral, estudié cada aspecto de sus relaciones con los clientes, procesos de desarrollo de campañas y estrategias de desarrollo comercial. Las noches y los fines de semana se dedicaron a expandir mi conocimiento de marketing a través de cursos en línea, publicaciones de la industria y talleres gratuitos ofrecidos por la comunidad empresarial de Portland. Construí un portafolio proporcionando servicios de marketing gratuitos a organizaciones sin fines de lucro locales, incluido un refugio para mujeres, un banco de alimentos comunitario y una organización de rescate de animales. Estos proyectos me permitieron demostrar mis habilidades mientras contribuía a causas significativas. Mi talento natural para comprender la psicología del consumidor comenzó a emerger durante estos proyectos de voluntariado. Podía captar intuitivamente que motivaba a diferentes grupos demográficos y crear campañas que resonaban a niveles emocionales. La organización de rescate de animales vio aumentar sus tasas de adopción en un 60% después de implementar mi estrategia de redes sociales. El refugio para mujeres recibió su mayor mes de donaciones en la historia de la organización después de mi campaña de concientización. Después de 6 meses de trabajo temporal, mi supervisor en Creative Solutions Northwest me ofreció un puesto permanente como coordinador de marketing junior. La promoción vino con un modesto aumento salarial y acceso a oportunidades de desarrollo profesional. Acepté de inmediato y me entregué al papel con un entusiasmo sin precedentes. Mientras tanto, en Denver, Jackson lanzó Pinnacle Digital Solutions con gastos iniciales masivos que reflejaban la generosa financiación de nuestros padres. Alquiló un espacio de oficina premium en el distrito comercial del centro de Denver, compró equipos informáticos de primera línea, creó un sitio web elaborado y contrató a 3 empleados a tiempo completo antes de asegurar su primer cliente. Su enfoque priorizaba las apariencias impresionantes sobre las prácticas comerciales sostenibles. Mi progresión en Creative Solutions Northwest se aceleró rápidamente a medida que los supervisores reconocían mi ética de trabajo y mi pensamiento innovador. En 18 meses, recibí 2 promociones y varios bonos de desempeño por resultados de campaña excepcionales. Los clientes solicitaban específicamente mi participación en sus proyectos, y mi supervisor comenzó a asignarme responsabilidades cada vez más complejas. Mantuve un estilo de vida extremadamente frugal, dirigiendo cada dólar extra hacia la eliminación de mi deuda de préstamos estudiantiles. Mi pequeño apartamento tipo estudio contenía muebles y decoraciones mínimos, pero cada pago reducía mis obligaciones financieras y aumentaba mi sentido de independencia. Mientras Jackson organizaba lujosos eventos de redes y compraba un BMW de lujo para su imagen profesional, yo usaba el sistema de transporte público de Portland y llevaba almuerzos empacados todos los días. Durante este periodo, comencé a aceptar pequeños proyectos de consultoría independientes los fines de semana para complementar mis ingresos y construir una base de clientes independiente. Mi primer gran éxito independiente llegó al ayudar a María y Frank Rossetti, una pareja de ancianos italianos que eran dueños de una panadería de barrio en dificultades llamada Rossetti's Traditional Breads. Los Rossetti habían operado su panadería durante 23 años utilizando recetas transmitidas a través de 3 generaciones de su familia. Sin embargo,
La competencia de las cadenas de tiendas y la demografía cambiante del vecindario habían reducido severamente su base de clientes. Estaban considerando cerrar permanentemente cuando un amigo mutuo sugirió que consultaran conmigo sobre posibilidades de marketing. Pasé horas aprendiendo sobre su historia familiar, métodos de horneado tradicionales y el significado cultural de sus recetas. En lugar de centrarme en la competencia de precios o trucos de marketing de moda, desarrollé una conmovedora campaña de redes sociales que mostraba su auténtica historia familiar y su artesanía. La campaña presentó vídeos detrás de escena de Frank preparando masa utilizando técnicas que su abuelo le había enseñado, testimonios de clientes de toda la vida sobre ocasiones especiales celebradas con pasteles de Rossetti y fotografías históricas que documentaban el papel de la panadería en las celebraciones del vecindario. Los resultados superaron las expectativas de todos. En 4 meses, sus ventas diarias se habían triplicado, las filas de fin de semana daban la vuelta a la cuadra y los blogueros locales de comida presentaban su panadería en artículos sobre auténtica cocina étnica. El éxito atrajo la atención de otros propietarios de pequeñas empresas que comenzaron a solicitar asistencia de marketing similar. Se corrió la voz rápidamente a través de la unida comunidad de pequeñas empresas de Portland sobre mi capacidad para crear campañas de marketing auténticas y emocionalmente resonantes. Me di cuenta de que poseía un talento único para comprender a las empresas familiares y ayudarlas a comunicar sus valores a los clientes que compartían esos mismos valores. Después de 2 años de empleo corporativo, tomé la decisión de renunciar a mi puesto y lanzar oficialmente Authentic Marketing Solutions desde mi apartamento tipo estudio. La transición requirió una planificación financiera cuidadosa, pero mi base de clientes independientes había crecido lo suficiente como para proporcionar seguridad básica de ingresos. A los 6 meses de independizarme, atendía a 8 clientes habituales y trabajaba días de 18 horas que se sentían más satisfactorios que cualquier puesto corporativo. Mi dedicación a eliminar la deuda dio sus frutos cuando hice mi último pago de préstamo estudiantil solo 2 años después de la graduación. La libertad de las obligaciones mensuales de préstamos me permitió ahorrar agresivamente para comprar mi primera casa, una meta que había parecido imposible durante mis primeras luchas posteriores a la graduación. La agencia de Jackson, mientras tanto, estaba quemando fondos a un ritmo alarmante sin desarrollar una base de clientes sostenible. Sus costosos gastos generales, combinados con su incapacidad para ofrecer resultados consistentes para los pocos clientes que adquirió, crearon una situación financiera precaria. Nuestros padres respondieron proporcionando $50,000 adicionales para ayudar con los problemas de flujo de efectivo, viendo las luchas de Jackson como contratiempos temporales en lugar de problemas comerciales fundamentales. La revelación más devastadora llegó cuando María Rossetti mencionó que Jackson se había acercado a su panadería después de presenciar mi éxito con su campaña de marketing. Él había prometido resultados superiores por la mitad de mi tarifa de consultoría, los convenció de cambiar de agencia y procedió a implementar una campaña genérica e ineficaz que ignoraba todo lo único sobre su herencia familiar y métodos tradicionales. La campaña de Jackson se centró en promociones de precios y publicaciones genéricas en redes sociales que podrían haberse aplicado a cualquier panadería en cualquier ciudad. No logró entender qué hacía especial a los Rossetti o por qué los clientes habían comenzado a elegir su panadería sobre los competidores de cadena. En 2 meses, los Rossetti habían perdido el 30% de la nueva base de clientes que yo les había ayudado a construir, y sus ingresos disminuyeron significativamente. La experiencia me enseñó que Jackson veía los negocios como una competencia de suma cero en lugar de una oportunidad para servir a los clientes de manera efectiva. Parecía creer que socavar mi éxito de alguna manera crearía su propia prosperidad en lugar de centrarse en desarrollar sus propias capacidades y atender las necesidades de sus clientes. A los 25 años, compré una modesta casa de 3 habitaciones en los suburbios de Portland, lo que representaba la culminación de años de disciplina financiera y crecimiento profesional. La casa necesitaba actualizaciones cosméticas, pero me proporcionaba costos de vivienda estables y la dignidad de ser propietario de una vivienda que había parecido imposible durante mis primeros años de la década de los 20 cargados de deudas. Más importante aún, el espacio adicional me permitió establecer una oficina en casa adecuada para mi negocio de consultoría en expansión. Authentic Marketing Solutions había crecido para servir a 43 clientes en todo el noroeste del Pacífico, especializándose en narraciones auténticas para empresas familiares y nuevas empresas. Mi equipo se había expandido a 15 empleados, incluidos diseñadores gráficos, especialistas en redes sociales y gerentes de cuentas que compartían mi compromiso con las prácticas comerciales éticas y el éxito del cliente. Nuestros ingresos del primer año habían alcanzado las 6 cifras bajas y,
para el tercer año, nos acercábamos a ventas anuales de 6 cifras altas. El modelo de negocio se centraba en relaciones a largo plazo con los clientes en lugar de ganancias rápidas. Realizamos una investigación exhaustiva sobre la historia, los valores y las ventajas competitivas únicas de cada cliente antes de desarrollar estrategias de marketing personalizadas. Este enfoque dio como resultado tasas excepcionales de retención de clientes y referencias constantes que impulsaron un crecimiento sostenible. Pinnacle Digital Solutions, de Jackson, continuó luchando a pesar de que nuestros padres proporcionaron fondos adicionales que totalizaron $120,000 más allá de su inversión original. Sus empleados habían comenzado a renunciar debido a salarios impagos y sus clientes restantes se iban debido a los malos resultados y los plazos incumplidos. Eventualmente, se mudó de regreso a su habitación de la infancia e intentó operar su agencia desde la casa de nuestros padres. La primera señal de sabotaje activo llegó a través de una llamada telefónica de Patricia Wells, propietaria de una cadena de hoteles boutique, que estaba considerando contratar a Authentic Marketing Solutions para un proyecto integral de cambio de marca. Patricia mencionó que había estado investigando mi agencia, pero que había escuchado algunos rumores inquietantes sobre nuestras prácticas comerciales de un profesional de la industria preocupado. Según Patricia, esta fuente anónima le había advertido sobre mis supuestas prácticas poco éticas, incluido el robo de datos de clientes de empleadores anteriores, el cobro excesivo por servicios y el uso de tácticas de manipulación psicológica en campañas de marketing. Las acusaciones eran completamente falsas, pero habían plantado semillas de duda sobre mi integridad profesional. Me sorprendieron estas acusaciones e inmediatamente comencé a investigar su fuente. A través de un interrogatorio cuidadoso de varios clientes potenciales, descubrí que alguien había estado contactando sistemáticamente a clientes potenciales que habían preguntado sobre mis servicios. Esta persona afirmaba ser un profesional de la industria preocupado que se sentía obligado a advertir a las empresas sobre mi ética cuestionable y mis prácticas comerciales. La investigación reveló que Jackson se había estado haciendo pasar por varios profesionales de la industria para difundir mentiras sobre mi reputación. Había creado perfiles falsos en línea y estaba desalentando activamente a los clientes potenciales de trabajar con mi agencia. Más inquietante aún, de alguna manera había obtenido copias de mis plantillas de propuestas y documentos de planificación estratégica, que estaba utilizando para crear sus propias presentaciones para clientes. La violación de seguridad se hizo evidente cuando mi clienta de mucho tiempo, Margaret Chen, propietaria de una cadena de tiendas de comestibles orgánicos, mencionó que Jackson la había contactado, alegando que yo planeaba dejar la industria del marketing. Sugirió que su empresa debería cambiarse a su agencia para la continuidad del servicio, y le había enviado una propuesta detallada que contenía secciones palabra por palabra de mis planes estratégicos confidenciales. Estos documentos estratégicos incluían metodologías patentadas que yo había desarrollado durante 3 años de consultoría independiente junto con recomendaciones específicas adaptadas a las necesidades comerciales de Margaret. Ver mi propiedad intelectual presentada bajo el membrete de la empresa de Jackson se sintió como una violación que iba más allá de la simple competencia comercial. Me di cuenta de que la violación de seguridad debe haber ocurrido durante la reunión navideña de nuestra familia, cuando dejé brevemente mi computadora portátil desatendida mientras ayudaba a nuestra madre a preparar la cena. Aparentemente, Jackson había aprovechado esa oportunidad para acceder a mis archivos de clientes, copiar documentos estratégicos y descargar mis listas de contactos. El alcance de su preparación sugería que esta no fue una decisión impulsiva, sino un plan calculado para robar la base de mi negocio. Cuando confronté a nuestros padres sobre el comportamiento poco ético de Jackson, su respuesta reveló la profundidad de su sesgo hacia su hijo dorado. En lugar de expresar preocupación por sus actividades ilegales, defendieron sus acciones como prácticas comerciales competitivas y sugirieron que yo estaba siendo paranoica y desagradecida por su apoyo familiar. Según nuestros padres, Jackson simplemente estaba tratando de sobrevivir en una industria desafiante, y mi éxito había creado ventajas injustas que él merecía compartir. No podían entender por qué me oponía a ayudar a mi hermano a tener éxito, especialmente porque los miembros de la familia deberían apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. Contraté a un consultor de ciberseguridad para evaluar el alcance de la violación e implementar protocolos de seguridad más estrictos para mi negocio. Cambiamos todas las contraseñas, instalamos software de encriptación avanzado y establecimos nuevos procedimientos para manejar la información confidencial del cliente. El consultor estimó que Jackson había accedido a aproximadamente el 80% de mis archivos de clientes, incluida información financiera, planes estratégicos y registros de comunicación.
A pesar de los intentos de sabotaje de Jackson, varios clientes potenciales mencionaron sus advertencias, pero finalmente decidieron trabajar con mi agencia basándose en mi reputación y testimonios de clientes. La comunidad empresarial de Portland había observado mi trabajo durante varios años y podía distinguir entre rumores infundados y resultados demostrados. Mis clientes existentes proporcionaron referencias entusiastas que contrarrestaron las falsas acusaciones de Jackson. La experiencia me enseñó lecciones valiosas sobre la protección de la propiedad intelectual y el mantenimiento de la seguridad profesional. Más importante aún, reveló hasta dónde llegaría Jackson para socavar mi éxito en lugar de construir sus propias capacidades comerciales legítimas. Mi negocio continuó creciendo durante este periodo con un aumento de ingresos del 30% a pesar de la interferencia de Jackson. Nuevos clientes buscaron específicamente mis servicios porque habían oído hablar de mi enfoque basado en principios para los negocios y mi compromiso con estrategias de marketing auténticas. El intento de sabotaje había fracasado al aumentar realmente la conciencia sobre los estándares éticos de mi agencia. Sin embargo, el costo emocional de la traición familiar fue significativo. Saber que mi propio hermano estaba tratando activamente de destruir mi sustento mientras nuestros padres apoyaban sus acciones me obligó a reconsiderar las suposiciones fundamentales sobre la lealtad y el apoyo familiar. Comencé a establecer límites más firmes en torno a las discusiones comerciales y a limitar la información personal que compartía durante las reuniones familiares. Pinnacle Digital Solutions de Jackson cerró oficialmente sus puertas después de quemar un asombroso total de $670,000 en dinero familiar durante 3 años de operación. El fracaso de la agencia fue completo y espectacular, dejando atrás proveedores impagos, clientes decepcionados y una montaña de deudas que nuestros padres eran legalmente responsables de cubrir debido a sus garantías de préstamos. Durante el mismo periodo, Authentic Marketing Solutions alcanzó un hito importante al firmar un contrato integral de cambio de marca con Northwest Family Restaurants, una cadena regional de 12 establecimientos familiares. El proyecto valía $200,000 y posicionaría a mi agencia como líder en marketing de la industria de restaurantes en todo el noroeste del Pacífico. Este éxito me permitió contratar a 3 empleados adicionales y ampliar nuestra oferta de servicios para incluir consultoría integral de estrategia digital. El contraste entre el fracaso de Jackson y mi éxito se volvió imposible de ignorar para nuestra familia. Pero en lugar de reconocer el papel que la ética de trabajo y la perspicacia comercial habían desempeñado en nuestros diferentes resultados, nuestros padres redoblaron su narrativa de injusticia y victimización. La reunión anual de Navidad de ese año se convirtió en un campo de batalla de comentarios pasivo-agresivos y resentimiento apenas disimulado. Jackson se había mudado permanentemente a su habitación de la infancia, que nuestros padres habían convertido en una oficina improvisada donde pasaba sus días solicitando puestos de marketing de nivel de entrada que nunca se materializaban en ofertas de trabajo. Nuestra madre, Susan, hizo comentarios mordaces sobre mi éxito egoísta mientras Jackson luchaba a través de lo que ella llamaba contratiempos temporales. Nuestro padre, David, mencionó varias veces que estaban considerando vender la casa familiar debido a presiones financieras inesperadas, una declaración claramente destinada a generar culpa por mi falta de voluntad para apoyar financieramente las empresas fallidas de Jackson. La verdad devastadora surgió durante una acalorada discusión que comenzó cuando nuestros padres sugirieron que debería contratar a Jackson como socio en mi agencia o proporcionarle trabajo de consultoría para ayudarlo a recuperarse. Cuando expliqué que el historial de Jackson de robar mi propiedad intelectual y difundir mentiras sobre mi negocio hacía imposible cualquier colaboración profesional, nuestros padres estallaron en ira. Durante esta confrontación, me enteré de que nuestros padres habían tomado en secreto una segunda hipoteca de $60,000 sobre su casa familiar para proporcionarle a Jackson fondos adicionales después de que su agencia comenzara a fallar. Ahora luchaban por administrar 2 pagos hipotecarios, más el préstamo comercial que habían firmado conjuntamente para la agencia de Jackson, el cual él había incumplido al declararse en bancarrota. La devastación financiera fue total. Los ahorros de jubilación de nuestros padres se habían agotado por completo. Se había pedido prestado contra el valor acumulado de su vivienda y se enfrentaban a una posible ejecución hipotecaria si no podían cumplir con sus obligaciones mensuales. El fracaso comercial de Jackson no solo había destruido su propio futuro, sino que también había eliminado la seguridad financiera de nuestros padres. Susan me acusó de sabotear deliberadamente el negocio de Jackson a través de mi propio éxito, alegando que de alguna manera yo había robado las oportunidades de mercado que legítimamente le pertenecían a él. Según su lógica retorcida,
La industria del marketing en nuestra región solo podía mantener una agencia exitosa, y mi crecimiento había impedido que Jackson accediera a los clientes que necesitaba para tener éxito. David sugirió que la lealtad familiar requería que yo sacrificara parte de mi éxito comercial para ayudar a Jackson a reconstruir su carrera. Propuso que fusionara nuestras agencias, compartiera mi base de clientes con Jackson o le proporcionara las metodologías de marketing que yo había desarrollado durante años de trabajo independiente. Me di cuenta durante esta discusión de que nuestros padres creían genuinamente que el fracaso de Jackson era mi culpa. Veían el éxito como un recurso finito que yo había acaparado de alguna manera a expensas de Jackson en lugar de comprender que el éxito empresarial requiere competencia, ética de trabajo y creación de valor genuino para los clientes. La discusión se intensificó cuando Jackson reveló que había estado documentando sistemáticamente lo que consideraba mis ventajas injustas sobre él. Había compilado una lista detallada de cada oportunidad educativa, experiencia de pasantía y conexión en la industria que creía que me había dado una ventaja ilegítima en el campo del marketing. Según la contabilidad de mente de Jackson, mi título universitario en negocios constituía una ventaja injusta porque él había elegido comunicaciones como su especialización. Mis experiencias de pasantía eran injustas porque él se había centrado en el atletismo en lugar del desarrollo profesional. Mi red de contactos en la industria era injusta porque yo había invertido tiempo y esfuerzo en construir relaciones profesionales mientras él había priorizado las actividades sociales. Nuestros padres exigieron que le proporcionara a Jackson referencias de clientes de mi base de clientes existente, compartiera las metodologías de marketing patentadas que había desarrollado y lo contratara como socio igualitario en mi agencia a pesar de su total falta de experiencia relevante o competencia demostrada. Cuando rechacé estas demandas irrazonables y cité el historial de sabotaje, robo de propiedad intelectual e incompetencia profesional de Jackson, Susan me acusó de abandonar a mi familia durante su momento de mayor necesidad. Ella afirmó que los hijos exitosos tienen obligaciones morales de apoyar a los miembros de la familia que luchan, independientemente de las razones de sus luchas. Me fui temprano de esa cena de Navidad, saliendo a la fría noche de Denver con la comprensión de que había estado permitiendo esta dinámica disfuncional al continuar participando con sus expectativas poco realistas. Nuestros padres habían creado un mundo de fantasía donde los fracasos de Jackson siempre eran responsabilidad de otra persona y donde mis logros de alguna manera pertenecían a toda la familia. El viaje de regreso a mi hotel me dio tiempo para procesar la enormidad de lo que se había revelado. Nuestros padres habían destruido su futuro financiero tratando de apuntalar la incompetencia de Jackson, y ahora esperaban que yo sacrificara mi propio éxito comercial para compensar sus malas decisiones. Decidí esa noche establecer límites firmes en torno a mi negocio y mi vida personal. Ya no discutiría mis actividades profesionales durante las reuniones familiares, no brindaría apoyo financiero para las futuras empresas de Jackson y no permitiría que la manipulación de la culpa influyera en mis decisiones comerciales. El peso emocional de estas realizaciones fue aplastante. Pero reconocí que proteger mi negocio y a mis empleados requería que priorizara la toma de decisiones racional sobre la armonía familiar. Los fracasos de Jackson fueron el resultado de sus propias elecciones y la crisis financiera de nuestros padres fue la consecuencia de su decisión de permitir su comportamiento irresponsable. 3 meses después de esa desastrosa confrontación navideña, mi gerente de oficina me entregó una carta certificada que cambiaría todo sobre mi relación con mi familia para siempre. La dirección del remitente mostraba el bufete de abogados de Morrison Black & Associates, y el contenido me golpeó como un golpe físico en el estómago. Mis propios padres, junto con Jackson, me demandaban por $2 millones en daños, alegando que yo había utilizado conocimientos comerciales familiares patentados para construir mi agencia de marketing, y que intencionalmente había interferido con las perspectivas comerciales de Jackson a través de prácticas anticompetitivas. Las acusaciones de la demanda eran tan escandalosas que inicialmente pensé que alguien estaba jugando una elaborada broma pesada. Afirmaban que yo había explotado estrategias comerciales familiares confidenciales aprendidas de la empresa de construcción de nuestro padre para obtener una ventaja competitiva injusta en la industria del marketing. El expediente legal argumentaba que yo había utilizado conocimientos privilegiados de los recursos financieros familiares para rebajar los precios de Jackson y robar clientes potenciales. Lo más impactante de todo, la demanda alegaba que yo había conspirado para monopolizar las oportunidades de mercado familiar estableciendo deliberadamente mi negocio en la misma industria que Jackson, a pesar de que yo había estado trabajando en marketing durante años antes de que Jackson siquiera anunciara sus intenciones empresariales. Inmediatamente contacté a Sara Martínez, una abogada litigante recomendada por mi abogado comercial para revisar los documentos legales y aconsejarme sobre posibles respuestas.
Sara explicó que, si bien la demanda parecía legalmente frívola, basándose en las acusaciones presentadas, defenderse contra ella sería costoso y llevaría mucho tiempo, y la publicidad negativa podría dañar potencialmente la reputación de mi negocio. El equipo legal de los demandantes consistía en Morrison Black & Associates, una firma de litigios agresiva conocida en todo Denver por perseguir reclamos cuestionables en nombre de clientes que buscaban grandes acuerdos monetarios. Su estrategia típicamente implicaba presentar demandas dramáticas con reclamos de daños inflados, con la esperanza de que los acusados llegaran a un acuerdo en lugar de enfrentar el gasto y la incertidumbre de los procedimientos judiciales. A medida que comenzaba el proceso de descubrimiento, los detalles inquietantes sobre la planificación y preparación de mi familia se hicieron claros. Jackson había estado documentando en secreto mis actividades comerciales durante más de un año, fotografiando mi edificio de oficinas, tomando notas durante mis reuniones con clientes que de alguna manera observó, y grabando conversaciones durante las reuniones familiares cuando discutí desafíos u oportunidades profesionales. Nuestros padres habían proporcionado a sus abogados información financiera detallada sobre el crecimiento de mi negocio, incluidas cifras de ingresos, listas de clientes y detalles operativos que yo había compartido previamente durante lo que creía que eran conversaciones familiares privadas sobre mi progreso profesional. El descubrimiento más escalofriante fue que nuestros padres habían consultado con Morrison Black & Associates 6 meses antes de presentar la demanda, inmediatamente después de enterarse de mi contrato de $200,000 con Northwest Family Restaurants. Habían estado planeando estratégicamente este asalto legal mientras mantenían la pretensión de relaciones familiares normales durante nuestras llamadas telefónicas y reuniones familiares regulares. La estrategia del equipo legal se hizo clara a medida que revisábamos su documentación. Tenían la intención de argumentar que cualquier conocimiento o experiencia empresarial que yo hubiera adquirido mientras vivía en nuestra casa familiar constituía información patentada que pertenecía a toda la unidad familiar. Según su teoría, mi éxito en marketing se derivaba de la educación empresarial proporcionada por el negocio de construcción de nuestro padre, lo que hacía que mis logros fueran propiedad comunitaria en lugar de logros individuales. Durante el proceso de deposición, la profundidad del sentido de derecho de nuestros padres se hizo completamente evidente. Susan testificó que nuestra familia me había brindado educación empresarial por valor de cientos de miles de dólares a través de la exposición diaria a discusiones comerciales y procesos de toma de decisiones. Ella afirmó que el alojamiento y la comida proporcionados durante mi breve estadía posterior a la universidad en su hogar constituían una inversión comercial que les daba derecho a una parte de mis ganancias futuras. David argumentó que los eventos de redes familiares donde ocasionalmente había conocido a posibles mentores o contactos profesionales habían creado ventajas injustas sobre Jackson que debían corregirse legalmente. Testificó que Jackson merecía igual acceso a cualquier oportunidad comercial o relación profesional que se hubiera desarrollado a través de conexiones familiares. La deposición de Jackson reveló su total falta de comprensión sobre los conceptos básicos de marketing y las operaciones comerciales. Cuando se le pidió que explicara los principios fundamentales de marketing, describiera sus estrategias de desarrollo comercial o proporcionara ejemplos de propuestas de clientes originales que había creado, Jackson no pudo ofrecer respuestas coherentes. Su abogado luchó por presentar una narrativa coherente sobre cómo yo había dañado supuestamente sus perspectivas comerciales, especialmente dado que Jackson nunca había operado con éxito una agencia de marketing rentable ni demostrado competencia en el servicio a los clientes de manera efectiva. El proceso de descubrimiento también reveló que nuestros padres habían liquidado sus activos restantes, incluidas las herramientas y el equipo de construcción de David, para financiar la demanda en mi contra. Habían hipotecado todo su futuro con la creencia de que la intimidación legal podría obligarme a subsidiar los fracasos de Jackson a través de un acuerdo monetario sustancial. Sara me advirtió que llegar a un acuerdo con la demanda, incluso por una cantidad relativamente pequeña, validaría los reclamos de nuestros padres y potencialmente me expondría a un futuro acoso legal cada vez que Jackson encontrara dificultades profesionales. Ella recomendó pelear el caso por completo, independientemente del costo financiero o el impacto en las relaciones familiares. La decisión fue emocionalmente devastadora pero profesionalmente necesaria. No podía permitir que mi negocio y el sustento de mis empleados fueran rehenes de miembros de la familia que veían mi éxito como su propiedad personal. Contraatacar por completo era la única forma de establecer límites claros y proteger mi independencia futura. Los honorarios legales fueron sustanciales, pero los vi como una inversión en la libertad a largo plazo de la manipulación y extorsión familiar. Si permitía que esta demanda tuviera éxito a través de un acuerdo, solo alentaría futuros intentos de reclamar la propiedad sobre mis logros profesionales.
Mi investigación sobre las actividades de Jackson, realizada con la ayuda de un investigador privado y un contador forense, descubrió un comportamiento criminal que se extendía mucho más allá de las acusaciones civiles en la demanda original. Jackson no solo había robado mi propiedad intelectual y difundido rumores falsos sobre mis prácticas comerciales, sino que también había cometido robo de identidad y fraude electrónico al usar mis credenciales comerciales para asegurar contratos que no podía cumplir. La evidencia era abrumadora y estaba meticulosamente documentada. Jackson había utilizado la información de registro de mi empresa y el número de identificación fiscal federal para solicitar cuentas de proveedores con varias empresas importantes en todo Colorado y los estados circundantes. Se había presentado a sí mismo como socio comercial de Emily o como representante autorizado de Authentic Marketing Solutions para asegurar contratos de consultoría por un valor total combinado de $80,000. Cuando Jackson no pudo entregar los servicios de marketing prometidos, estas empresas habían amenazado con acciones legales contra lo que creían que era mi agencia. Nuestros padres habían ayudado a Jackson a crear documentación falsa sofisticada, sugiriendo que Authentic Marketing Solutions había sido adquirida por Pinnacle Digital Solutions, haciéndome legalmente responsable de sus fracasos contractuales y obligaciones impagas. Presenté una contrademanda integral contra Jackson y nuestros padres, alegando robo de identidad, fraude electrónico, difamación e interferencia intencional con mis relaciones comerciales. El comportamiento criminal era tan claro y estaba tan bien documentado que también presenté quejas formales ante la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI y la Oficina del Fiscal General del Estado de Colorado. La atención de los medios comenzó cuando el Denver Business Journal cubrió nuestra demanda como un ejemplo del fenómeno cada vez más común de disputas comerciales familiares. La historia ganó fuerza a través de las redes sociales cuando mis clientes con sede en Portland organizaron una campaña de apoyo de base, compartiendo testimonios sobre mis prácticas comerciales éticas y los resultados excepcionales que había entregado para sus empresas. Morrison Black & Associates intentó negociar un acuerdo que requeriría que retirara todos los cargos penales a cambio de que nuestros padres desestimaran su demanda civil. Su propuesta incluía un acuerdo de confidencialidad que me impediría hablar sobre las actividades fraudulentas de Jackson o el acoso legal de nuestra familia. Rechacé la oferta de acuerdo por completo, declarando que el comportamiento criminal no puede resolverse mediante negociaciones civiles y que las víctimas de Jackson merecen ver que se haga justicia independientemente de las relaciones familiares. El proceso de descubrimiento en mi contrademanda reveló detalles impactantes adicionales sobre el alcance de las actividades criminales de Jackson. Había utilizado mis credenciales comerciales para abrir cuentas de crédito con empresas de suministros de oficina, proveedores de telecomunicaciones y vendedores de software en toda el área metropolitana de Denver. En el transcurso de 18 meses, Jackson había acumulado $43,000 en deudas utilizando la información de mi negocio, luego se declaró en bancarrota personal sin informar a los acreedores que las cuentas se habían abierto de manera fraudulenta. Nuestros padres no solo sabían sobre el uso fraudulento de la información de mi negocio por parte de Jackson, sino que habían participado activamente en el encubrimiento de sus crímenes. Susan había utilizado su experiencia en contabilidad para crear documentación falsa sofisticada diseñada para hacer que las actividades fraudulentas de Jackson parecieran legítimas para los acreedores y clientes potenciales. Los documentos de fusión falsos que crearon tenían un formato profesional e incluían firmas falsificadas supuestamente mías autorizando la transferencia de activos y obligaciones de Authentic Marketing Solutions a Pinnacle Digital Solutions. Estos documentos se habían utilizado para engañar a múltiples proveedores y clientes sobre la relación legal entre nuestras agencias. A lo largo de esta batalla legal, la reputación de mi negocio en la comunidad de Portland en realidad se fortaleció en lugar de sufrir daños. Los clientes existentes me apoyaron públicamente a través de testimonios en línea y referencias, mientras que los nuevos clientes potenciales buscaban específicamente mis servicios debido a la postura de principios que estaba tomando contra la manipulación familiar y el comportamiento criminal. Authentic Marketing Solutions experimentó un aumento de ingresos del 30% durante el periodo de la demanda, ya que las empresas en todo el noroeste del Pacífico querían trabajar con un propietario de agencia que demostrara integridad bajo presión. La controversia en realidad había mejorado mi reputación profesional al demostrar mi compromiso con las prácticas comerciales éticas. El comportamiento criminal de Jackson se extendió aún más que el fraude financiero. Nuestra investigación reveló que había creado docenas de perfiles falsos en redes sociales, haciéndose pasar por mis clientes para publicar críticas negativas sobre Authentic Marketing Solutions en varios sitios web de calificación empresarial.
También había enviado mensajes amenazantes a las cuentas personales de redes sociales de mis empleados, intentando intimidarlos para que renunciaran y desestabilizaran mis operaciones. El matrimonio de sus padres comenzó a deteriorarse bajo la presión de los crecientes honorarios legales, los pagos de la hipoteca que apenas podían pagar y la reacción de la comunidad de amigos y vecinos que se enteraron de la demanda a través de la cobertura de los medios locales. El negocio de construcción de David sufrió significativamente cuando los clientes de mucho tiempo se enteraron de las acusaciones criminales y decidieron trabajar con competidores en lugar de arriesgarse a asociarse con la controversia. Susan desarrolló ansiedad y depresión severas, requiriendo tratamiento médico a medida que comenzaba a cuestionar si su decisión de demandarme había sido un error terrible. El estrés de una posible bancarrota combinado con la comprensión de que podrían perder su hogar debido a los costos legales creó serios problemas de salud que requirieron atención médica continua. A pesar de sentir una simpatía genuina por la situación de deterioro de nuestros padres, me mantuve comprometida a proteger mi negocio y responsabilizar a mi familia por su comportamiento criminal y poco ético. Reconocí que llegar a un acuerdo en el caso o retroceder en los cargos penales solo permitiría futuras manipulaciones y abusos. El principio en juego era más grande que el dinero o la armonía familiar. Si permitía que el comportamiento criminal de Jackson se encubriera a través de acuerdos legales, enviaría un mensaje de que las relaciones familiares podrían excusar el fraude, el robo de identidad y el sabotaje empresarial sistemático. Mis empleados, mis clientes y la comunidad empresarial en general estaban observando para ver si priorizaría la presión familiar sobre la integridad profesional. La decisión de luchar por completo fue necesaria no solo para mi propia protección, sino también para establecer estándares claros sobre el comportamiento empresarial aceptable dentro de las familias. El juicio comenzó 8 meses después de la presentación de la demanda inicial, presidido por la jueza Sarah Thompson, una jurista respetada conocida en toda la comunidad legal de Colorado por su enfoque sensato ante litigios frívolos y su intolerancia hacia los abogados que desperdician recursos judiciales en reclamos sin mérito. El escepticismo de la jueza Thompson sobre las acusaciones de nuestros padres se hizo evidente durante los argumentos iniciales cuando interrumpió a su abogado varias veces para hacer preguntas directas sobre las teorías legales subyacentes a sus reclamos de daños y la evidencia que respaldaba sus acusaciones de interferencia comercial. Sarah Martínez presentó pruebas abrumadoras de las actividades criminales de Jackson, la participación consciente de nuestros padres en el encubrimiento de su comportamiento fraudulento y la total falta de mérito en las acusaciones de la demanda original. El testimonio de mis clientes, empleados y colegas de la industria estableció una imagen clara de mi reputación por prácticas comerciales éticas y experiencia genuina en el desarrollo de estrategias de marketing. El abogado de nuestros padres luchó durante todo el juicio para explicar cómo crecer en una familia empresarial podría crear reclamos legales sobre mi éxito comercial construido de forma independiente. La debilidad fundamental de su caso se hizo obvia cuando no pudieron proporcionar ningún ejemplo concreto de conocimiento empresarial patentado que yo supuestamente había robado de la empresa de construcción de nuestro padre. El testimonio de Jackson se convirtió en un desastre total cuando no pudo responder preguntas básicas sobre las prácticas de la industria del marketing, explicar cómo su agencia fallida era supuestamente superior a mi negocio exitoso o proporcionar explicaciones coherentes para sus actividades criminales documentadas. El punto de inflexión en el juicio ocurrió cuando la jueza Thompson cuestionó directamente a Susan sobre su testimonio, alegando que mi éxito comercial había dañado de alguna manera las perspectivas de Jackson. La jueza hizo preguntas directas sobre la responsabilidad personal, la ética de trabajo y la diferencia fundamental entre oportunidad y derecho en la cultura empresarial estadounidense. Bajo un interrogatorio sostenido, el testimonio de Susan comenzó a contradecir declaraciones anteriores sobre la educación empresarial familiar y el supuesto valor de la exposición empresarial que había recibido durante la infancia. Las preguntas de la jueza Thompson revelaron lo absurdo de afirmar que las discusiones generales de negocios alrededor de la mesa familiar podían constituir conocimientos patentados por valor de millones de dólares. El colapso emocional de David durante su testimonio proporcionó el momento más dramático del juicio. Bajo contrainterrogatorio sobre su decisión de financiar la agencia de Jackson y luego presentar la demanda, David comenzó a llorar y admitió que había permitido el comportamiento irresponsable de Jackson a lo largo de su vida porque temía reconocer la falta fundamental de ética de trabajo y competencia comercial de su hijo. Reveló el devastador impacto financiero de financiar las empresas fallidas de Jackson y los honorarios legales asociados con la prosecución de la demanda frívola. David testificó que había perdido su equipo y herramientas de construcción, que representaban 30 años de construcción de su negocio comercial, para pagar a los abogados, quienes habían prometido una victoria fácil contra su hija exitosa.
Cuando subí al estrado en mi propia defensa, el contraste con el testimonio de mi familia fue marcado y convincente. Expliqué con calma mi viaje desde la deuda de préstamos estudiantiles hasta el éxito empresarial, demostrando un profundo conocimiento de las prácticas de la industria del marketing, una pasión genuina por ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos y una total independencia de cualquier recurso familiar o conocimiento empresarial patentado. Mi testimonio reveló la extensa investigación, el desarrollo profesional y la excelencia en el servicio al cliente que habían convertido a Authentic Marketing Solutions en una agencia respetada. Las preguntas de la jueza Thompson me permitieron explicar cómo el comportamiento criminal de Jackson había amenazado no solo mi negocio, sino también el sustento de mis empleados y la información confidencial de mis clientes. El fallo de la jueza Thompson fue rápido y decisivo. Desestimó la demanda con perjuicio, lo que significa que nunca podría volver a presentarse, y ordenó a nuestros padres pagar mis honorarios legales por un total de $68,000. Su opinión escrita declaraba que la demanda constituía un acoso frívolo diseñado para intimidar a un miembro exitoso de la familia para que subsidiara los fracasos de otros. El fallo de la jueza señaló específicamente que el comportamiento criminal documentado de Jackson, combinado con la participación consciente de nuestros padres en el encubrimiento de su fraude, demostraba mala fe que justificaba sanciones financieras contra los demandantes. El caso penal separado de Jackson procedió a través de un tribunal federal donde los fiscales presentaron cargos formales por fraude electrónico y robo de identidad basados en su uso sistemático de mis credenciales comerciales para obtener contratos y cuentas de crédito. Enfrentando la posibilidad de tiempo en una prisión federal, Jackson aceptó un acuerdo de culpabilidad que incluía 3 años de libertad condicional supervisada y la restitución total de todas las deudas fraudulentas que había acumulado. El camino inesperado hacia la reconciliación familiar comenzó cuando Susan se me acercó en privado después de la audiencia de sentencia de Jackson. Se disculpó entre lágrimas, reconociendo que me habían tratado injustamente durante mi infancia y especialmente durante la disputa comercial. Por primera vez, admitió que los fracasos de Jackson fueron el resultado directo de sus propias decisiones y falta de esfuerzo, no de circunstancias externas o competencia desleal. David se vio obligado a vender la casa familiar para pagar los honorarios de abogados ordenados por el tribunal y saldar las deudas restantes de las actividades fraudulentas de Jackson. Nuestros padres se mudaron a un apartamento modesto en un vecindario menos costoso y ambos aceptaron trabajos a tiempo parcial para mantener los gastos básicos de vida. Jackson se mudó al otro lado del país para vivir con parientes lejanos en Carolina del Norte, buscando un nuevo comienzo lejos de la comunidad empresarial de Colorado que se había enterado de su condena penal. Eventualmente encontró trabajo de servicio al cliente de nivel de entrada y comenzó el largo proceso de reconstruir su vida con un empleo honesto. 6 meses después de que concluyó el juicio, Susan me llamó solicitando una reunión privada en un lugar neutral. Durante nuestra conversación, explicó que perder la demanda y enfrentar la ruina financiera la había obligado a examinar la dinámica de nuestra familia con total honestidad por primera vez. Se dio cuenta de que me habían tratado constantemente como un chivo expiatorio de los problemas de Jackson y habían exigido que sacrificara mis logros para compensar sus fracasos. Susan pidió mi perdón y expresó un remordimiento genuino por los años de favoritismo y el impacto devastador de su asalto legal en mi negocio y mi vida personal. Acepté una reconciliación limitada con nuestros padres, estableciendo límites claros sobre las discusiones comerciales y las expectativas financieras familiares que protegían mi independencia profesional al tiempo que permitían cierta restauración de las relaciones personales. Durante los meses siguientes, ocasionalmente brindé apoyo emocional durante su ajuste a circunstancias financieras significativamente reducidas y los ayudé a encontrar una vivienda adecuada, pero mantuve límites firmes sobre no brindar asistencia financiera directa o oportunidades comerciales para Jackson. Jackson finalmente me envió una carta escrita a mano desde Carolina del Norte disculpándose sinceramente por su comportamiento criminal y reconociendo que mi éxito comercial en realidad lo había inspirado en lugar de amenazarlo. Admitió que los celos por mi ética de trabajo y competencia comercial habían motivado sus acciones destructivas y explicó que el favoritismo de nuestros padres había creado un sentido de derecho al éxito sin el esfuerzo correspondiente. La carta revelaba que Jackson estaba aprendiendo lentamente a encontrar satisfacción en el trabajo honesto y los logros modestos. Había comenzado un pequeño negocio de paisajismo con habilidades aprendidas mientras trabajaba para la compañía de nuestro primo y estaba teniendo éxito en una escala limitada al enfocarse en un servicio confiable en lugar de esquemas de enriquecimiento rápido. Mi negocio continuó prosperando tras la victoria legal, y finalmente creció hasta emplear a 22 personas y atender a clientes en todo el oeste de los Estados Unidos.
La experiencia había fortalecido mi compromiso con las prácticas comerciales éticas y profundizado mi aprecio por los empleados y clientes que me apoyaron durante el periodo más desafiante de mi vida profesional. Establecí un fondo de becas para estudiantes de familias de clase trabajadora que buscan educación empresarial, asegurando que otros jóvenes reciban el apoyo educativo y el aliento que me vi obligada a proporcionarme a mí misma. La reflexión final llegó durante la tercera cena anual de agradecimiento a los empleados de nuestra empresa, rodeada de miembros del equipo que habían ayudado a construir un negocio ético y exitoso basado en la creación de valor genuino para los clientes. Mirando alrededor de la sala a las personas cuyos medios de vida dependían del negocio que había construido desde la nada, reconocí que la verdadera familia consiste en personas que apoyan el crecimiento mutuo en lugar de exigir sacrificios por los fracasos de los demás. La experiencia me enseñó que el éxito obtenido a través del trabajo duro y la integridad no puede ser disminuido por los celos o el sentido de derecho de los demás. A veces, proteger lo que has construido requiere defenderlo por completo, incluso contra los miembros de la familia que preferirían derribar tus logros que construir los propios. La rehabilitación gradual de Jackson y el eventual reconocimiento de nuestros padres de sus errores demuestran que la responsabilidad y las consecuencias a veces pueden conducir a un crecimiento personal genuino y una dinámica familiar más saludable. La lección más importante fue comprender la diferencia entre apoyar a los seres queridos y permitir un comportamiento destructivo. El verdadero apoyo familiar significa fomentar la responsabilidad personal y celebrar los logros individuales, no exigir que las personas exitosas subsidien las malas decisiones y los fracasos de los demás. Mi historia demuestra que el éxito financiero y la integridad personal pueden coexistir, que el trabajo duro y el comportamiento ético triunfan en última instancia sobre la manipulación y el derecho, y que proteger tus logros de la explotación familiar es a veces necesario para el bienestar a largo plazo de todos. La demanda que tenía la intención de destruir mi negocio en realidad fortaleció mi reputación, aclaró mis valores y estableció límites que permitieron relaciones familiares más saludables basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación financiera. Hoy, mantengo un contacto limitado pero positivo con nuestros padres, quienes han aprendido a enorgullecerse de mis logros en lugar de verlos como amenazas para el potencial de Jackson. Jackson continúa construyendo su modesto negocio de paisajismo en Carolina del Norte, encontrando satisfacción en el trabajo honesto y el progreso gradual en lugar de exigir un éxito inmediato sin esfuerzo. La experiencia demostró que la justicia, aunque a veces se retrasa, prevalece en última instancia cuando las personas tienen el coraje de defender lo que es correcto, incluso cuando la oposición proviene de sus propias familias. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la armonía familiar y proteger lo que has trabajado duro para construir? Me encantaría escuchar tus pensamientos sobre cómo establecer límites con los miembros de la familia que se sienten con derecho a tu éxito. Por favor, comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Dale me gusta a este vídeo si resonó contigo. Suscríbete para obtener más historias sobre cómo superar desafíos familiares y comparte esto con cualquier persona que pueda estar enfrentando luchas similares con miembros de la familia con derechos. Gracias por escuchar mi historia y apoyar a otros que están trabajando para construir vidas exitosas e independientes a pesar de la presión y la manipulación familiar. Recuerda que tus logros te pertenecen y protegerlos no es egoísta, sino necesario para tu continuo crecimiento y éxito.